Muy buenas tardes, amada familia en Cristo. Soy el pastor Daniel Beteta. Nuevamente es un gusto muy especial para mí poder compartir este espacio con ustedes, meditar en la palabra del Señor, orar, interceder y pedirle al Señor su dirección en este momento. Quisiera darle muchas gracias a Dios por su vida, por la vida que Dios le ha otorgado a usted. Pero quisiera orar por aquellos que se encuentran enfermos, así como también por aquellos que están pasando por un momento difícil emocionalmente en sus vidas. Si usted por alguna razón está pasando por un momento difícil económico, emocional, crisis que haya en el hogar, vamos a hacer una oración en esta oportunidad. Oremos al Señor. Padre amado, te doy muchas gracias por el privilegio que me permites de poder compartir tu palabra en medio de esta situación tan complicada que estamos viviendo. Esta pandemia, Señor, con este coronavirus que ha venido a paralizar muchas cosas. Pero en medio de toda esa paralización, te rogamos que a través de tu Espíritu Santo, tú rompas con aquellas enfermedades, con aquellos corazones opacados, con aquellas personas que están sufriendo. Trae esperanza, consuelo, trae sanidad. Pon tu mano de sanidad sobre los enfermos, sobre aquellos que han perdido a un ser querido. Te ruego que tú traigas consolación a sus vidas y que ellos puedan sentir ese abrazo tuyo. Señor, permite que tu siervo pueda proclamar tu palabra con gozo, con libertad, pero también con compromiso y con responsabilidad. Señor amado, nos encomendamos a ti en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quisiera compartir la palabra del Señor con ustedes en Romanos. Abra su Biblia en Romanos capítulo 7 y vamos a leer algunos versículos como lo son del 15 al 23. Posteriormente voy a hacer mención de otros versículos más en el transcurso del estudio de esta tarde. Pero vayamos a Romanos capítulo 7, versículos del 15 al 23. Leo para ustedes la palabra del Señor. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está dentro de mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto es palabra del Señor. Una porción un poquito, podría decirse, complicada en las muchas palabrerías que a veces nos pueden llevar a una mala interpretación de la palabra. Sin embargo, en esta oportunidad yo le invito que con paciencia podamos ir analizando un poquito la palabra del Señor para que podamos aprender en esta oportunidad
lo que Dios nos está hablando, nos está diciendo en este momento oportuno. Primeramente hagamos un análisis de los versículos y vayamos sobre el versículo 15. Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo. Y esto permítame sugerirle que puede ser una batalla por la santidad, esa lucha por la santidad. Todos nosotros somos seres humanos y como seres humanos estamos afectos al pecado. Hay una lucha interior que se da en cada momento de nuestra vida. Por un lado está el interior que habla de una relación personal con Cristo, con Dios, mediante la cual nosotros estamos aprendiendo y creciendo. Pero por el otro lado, también tenemos el lado mental, carnal del pecado. Y este pecado es bastante arraigado, podría decirse, dentro del ser humano, porque desde la caída del hombre en pecado, el hombre fue transformado mentalmente de tal forma que el pecado entró en el hombre. Y cuando digo hombre, no solamente estoy hablando del hombre como hombre, sino puedo decir humanidad, tanto del hombre como de la mujer. Al entrar el pecado dentro de la humanidad, se posesionó, tomó control de la mente del ser humano y de sus emociones, de tal forma que todos los seres humanos hacemos las cosas de continuo al mal. Es decir, que el hombre por naturaleza es un hombre pecador. Cuando el hombre o el ser humano, la mujer, entrega su vida al Señor, hay una transformación, un cambio, porque el Espíritu del Señor entra a posesionarse de aquella vida de tal forma que comienza un crecimiento espiritual. En ese crecimiento espiritual, el Señor se manifiesta en medio de nuestra vida, haciendo que nosotros frenemos en algún momento dado una situación pecaminosa, una situación de riesgo donde verdaderamente el hombre puede perder, o el ser humano otra vez puede perder su dignidad delante de Dios. Pablo conocía perfectamente bien esa situación. Algunos eruditos han dicho que este pasaje es una expresión de los conflictos que el apóstol vivía precisamente como consecuencia de su vida anterior. Yo creo que Pablo está usando estos pasajes de la palabra del Señor para hablarnos en nuestra condición humana, real, verdadera, pecaminosa, en la cual Pablo quiere que nosotros procesemos y entendamos que debemos de buscar la santidad en medio de esa lucha que el mal está en medio de nosotros y que estamos tratando de salir adelante en nuestra vida personal. Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Permítame hacer una pausa en este momento y hacer una reflexión personal. Cada uno de nosotros, allá usted, hágase un examen personal. ¿Está usted produciendo más bien que mal dentro de usted mismo o está produciendo maldad dentro de usted? No voy a calificar, ni es mi propósito demostrarle qué grado de pecaminosidad hay dentro de usted. Yo no tengo ningún termómetro para estar tomando la temperatura espiritual de cada persona. Eso le corresponde solamente a Dios. Y nosotros que tenemos que estar a cuentas juntamente con el Señor. Pero cada uno debe probarse a sí mismo. Cada uno de nosotros debe sentir cuál es su relación personal con el Señor y en qué momento somos más espirituales
que carnales? ¿En qué momento estamos más dependiendo del Señor y no de nosotros mismos? ¿En qué momento la influencia del pecado controla nuestra vida más que la presencia espiritual de Dios dentro de nosotros? Esta batalla por la santidad es una lucha interna que cada uno de nosotros tenemos. Yo he recomendado un reciclaje espiritual en un proceso confesional de confesar mis pecados delante de Dios constantemente. Es decir, que diariamente, antes de irse usted a su camita, póngase a cuentas con el Señor. Pídale perdón al Señor de todos aquellos pecados que usted ha cometido y experimente esa santidad de Dios en su vida y siéntase libre. Duerma tranquilamente siguiendo aquel texto que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, harás estar conmigo. Y realmente esa es la clave, donde Dios va a estar presente en medio de nosotros. Entonces, ese reciclaje espiritual, usted mete pecado, mete las confesiones y recibe en recompensa esa paz y esa relación personal con Dios. El siguiente versículo también es sumamente interesante, porque dice: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Cuando Pablo habla sobre la ley, ¿está hablando de las leyes vigentes del país o se está refiriendo a las leyes que fueron establecidas desde la época de Moisés y que el pueblo de Israel tradicionalmente y como parte de la costumbre ha ido implementando y desarrollando? Yo más creo con toda propiedad que Pablo se está refiriendo precisamente a esas leyes que se dictaminaron, que se dieron, que Dios dio durante todo el proceso del peregrinaje del pueblo de Israel a través del desierto. Ahí tenemos leyes de sanidad, leyes de relaciones, leyes de convivencia, leyes de ética, leyes relacionales con Dios, de santidad. Hay una serie de leyes y esta serie de leyes formaba parte de la religiosidad del pueblo, a través de la cual se le permitía a la persona un grado de santidad en la medida que se cumplía o se realizaba cada una de estas leyes en su vida, de tal suerte que una persona podría determinar su espiritualidad en el término del cumplimiento de las leyes en su propia vida. Por supuesto que la ley es buena porque nos hace recordar que debemos de mantener una ética, una relación en nuestra convivencia diaria, en cualquiera de estas manifestaciones en términos relacionales. Quiere decir esto que definitivamente la ley viene a ser buena. Ahora, esa ley no determina la salvación. La ley solamente nos sirve como una guía en una conducta que tenemos o una moral, pero no necesariamente establece la salvación. En la única forma en que nosotros podemos experimentar la salvación es a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el reconocimiento de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. En ese momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, somos salvos por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto no nos da la garantía de que ya no vamos a pecar. Y como yo ya tengo la gracia, tengo la salvación, no. Definitivamente seguimos siendo seres humanos. La consumación del pecado será hasta el último momento de nuestra vida. En aquel momento en que expiramos y entregamos nuestro espíritu al Señor,
entonces dejamos de pecar. Mientras estemos en el mundo somos seres pecadores, pecadoras, que estamos afectos a las debilidades humanas y a la amenaza constante del pecado en nosotros. Y ahí es donde la gracia abunda, donde se echa mano de la salvación y se mantiene la fe en medio de nosotros como una fuerza espiritual que nos mantiene arriba sin caer en la presencia del Señor. Por lo tanto, Pablo dice: ahora apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Claro, no podemos endosar este problema al pecado, y como el pecado es pecado, pues yo soy débil y pequé. No, de ninguna manera. Cada uno de nosotros tenemos que ser responsables de nuestros actos. Cada uno de nosotros tenemos que entregarle cuentas al Señor. Pero sí es poderosa la presencia de Dios en medio de nosotros. Esa presencia de Dios nos hace confrontarnos inmediatamente, diciendo: lo que estás haciendo mal es pecado, no lo hagas. Corrige, arregla tu vida, ponte a cuentas con el Señor y comienza a disfrutar esa felicidad y esa paz que solamente Cristo puede ofrecer. Pablo dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Claro, nosotros seguimos siendo humanos, seguimos siendo seres humanos afectos al pecado. El hecho de que nosotros seamos cristianos no nos exime de cualquier debilidad humana. Por eso es que debemos de estar alertas, preparados para poder oír, para poder distinguir qué es lo que Dios nos está diciendo a través de su Espíritu y nos está frenando para no caer en una debilidad humana. Y dice Pablo, versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo que esta ley, que el mal está dentro de mí. No puede el mal estar dentro de una relación con Dios. Dios no hay maldad en una relación entre Dios y nosotros. Dios es pureza, Dios es amor, Dios es presencia. Me encanta la forma de Pablo de concluir esta discusión en el capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra, leo para ustedes, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, me encanta esta expresión vernácula del pueblo de Pablo cuando dice, ahora pues. Ahora, después de todo lo que hemos dicho, después de esa lucha interna del ser humano con el pecado, después de esa debilidad humana, después de ese reconocimiento de que el pecado opera en medio de nosotros, pero que en medio de todo eso hay una fuerza espiritual. Entonces Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esta conclusión de Pablo es una conclusión maravillosa, es una conclusión grande que nos da ánimo, que nos da fortaleza, que nos da convicción, que nos da seguridad de que los que estamos en Cristo, aunque seamos atacados mental, emocional, físicamente por las debilidades humanas, la fuerza y el poder del Espíritu Santo nos da el valor para no caer, para no resbalarnos en medio de esa agitación tormentosa y caer en una situación de conflicto o de peligro. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Quiere decir que aunque nosotros estamos viviendo en la carne, vamos a tratar de luchar por vivir en el Espíritu, sino conforme, dice Pablo, conforme al Espíritu. Esta conclusión hermosa nos lleva a pensar y a saber que el Espíritu está dentro de usted, está dentro de mí, está dentro de cada uno de los que creen en Cristo Jesús. Y esta es una fuerza tremenda, más fuerte que cualquiera que quiera intentar debilitar a un cristiano. Esa fuerza del Espíritu
Espíritu nos levanta, nos sostiene, nos da valor, nos lleva de conquista en conquista, nos da la seguridad y la fuerza de que el Señor está con nosotros. Ahora pues, sea que usted esté siendo atacado o atacada por alguna debilidad mental, yo le pido en el nombre del Señor que ponga su fe en Cristo, que eche mano de la vida eterna, de esa gracia abundante que el Señor está ofreciendo por usted, que podamos sentir esa fortaleza espiritual que, como dijo Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo Jesús, tenemos una vida victoriosa. Le invito, hermano, hermana, persona que me está escuchando, a que vivamos esa actitud de victoria en Cristo Jesús. Esa actitud que Cristo mismo nos hizo dignos con su muerte y resurrección en la cruz. Usted y yo somos salvos por gracia, no por obras de la ley, no por la fuerza o debilidad de un proceso, sino simplemente por el amor y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios le bendiga. Es mi ruego y mi oración. Quiero invitarle también para que el día domingo celebraremos la Santa Cena virtual. Usted prepare un panito en su casa con su juguito de uva y yo le voy a indicar en qué momento vamos a compartir la Santa Cena, la Santa Comunión, la Santa Eucaristía, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la sangre de Jesús compartida dentro de su pueblo. Quiero agradecer también sus notas, sus comentarios. Muchísimas gracias, hermano y hermana, que usted está pendiente de estos estudios. Que el Señor nos dé un poquito más para poder seguir dando más. De gracia recibimos, demos de gracia. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo que hemos pasado juntos. Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza, la fortaleza para no caer, para mantenernos en tu Espíritu, para que tu gracia sea suficiente para sostenernos en tus manos y andar de victoria en victoria. Señor amado, muchas gracias por este tiempo especial. Nos encomendamos a ti y pedimos un reposo tranquilo en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones.